Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Vanilla Gift Card. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, soy yo, Carmen Enita Acevedo, y estamos a las 11:11 de la mañana en Bonita Radio, el 30 de diciembre, a 48 horas de que se vaya el año, pero no se van las noticias, sobre todo la estela que nos deja el gobierno de Jennifer González, Tomás Rivera Chats, Carlos Johnny Méndez, la legislatura del Partido Nuevo Progresista en torno a los proyectos de construcción en la costa. Y hoy vamos a hacer un poco de historia, porque lo que habíamos creído que iba a poder ser una buena publicación hoy para cerrar el año con el tema de esencia, que no creo que termine con el año 2025, porque los 16 tomos tienen demasiada información que es contradictoria a lo que bajó entre anoche y esta mañana. Colocaron en la página del Departamento de Recursos Naturales la resolución que emitió OCPE para aprobar la declaración de impacto ambiental y la evaluación ambiental para el proyecto Esencia en Cabo Rojo. Eso nos detiene a la publicación que íbamos a hacer, porque es importante, por lo menos desde el punto de vista nuestro, que somos creyentes, firmes creyentes en que hay que traer la información como tiene que ser desde el punto de vista de los contextos y la profundidad. Y para poder traer ese contexto correcto con lo que está diciendo OCPE por un lado, versus lo que ya le dijo el Departamento de Recursos Naturales en ese curso natural de procedimientos en relación a las peticiones que está haciendo los desarrolladores de esencia, nosotros tenemos que aquilatar la carta que nos parece el documento más importante de todo el tracto que siguió este permiso, en este caso la aprobación de la DIA ante la Oficina de Gerencia de Permisos. Esa carta versus la resolución. Y a eso es lo que nos encomendamos después que esta mañana tuviéramos acceso al documento de la resolución final. Y digo milagro, porque antes de empezar con la información que tengo hoy para traer precisamente el contexto correcto de ese documento, es lo que quiero dejar clarísimo. Y si alguien les dice lo contrario, miente. El documento de resolución de la OCPE nunca estuvo disponible para el público hasta ayer, quizás hasta esta mañana. Porque cuando lo vimos
en una reseña de uno de los periódicos de circulación general, nos dimos cuenta que en efecto el documento estaba disponible para alguna gente, porque nosotros lo monitoreamos el viernes, lo monitoreamos el sábado, lo monitoreamos el domingo, lo monitoreamos ayer y el documento no estaba allí. Y miren si no estaba allí, que ayer, incluso cuando nosotros hablamos, yo les dije que otros colegas periodistas habían mencionado precisamente que ese documento no estaba disponible porque también lo habían ido a buscar a los lugares donde se supone que esté, porque es información pública. Pero sabemos cómo pasan las cosas. Quiero dejar eso súper claro. Ahí está el documento. Nosotros tuvimos acceso hace 2 horas porque antes de verlo en la página del DRNA, una de las personas que quiere que se socialice la información, que iría a cuestionar precisamente cómo se han dado las cosas a través de las diferentes agencias, sobre todo de OCPE, con relación a Esencia, nos los hizo disponibles. Así es que vamos a hablar sobre eso. Vamos a tener una llamada a las 11:30 que nos parece súper importante, porque es una llamada con la compañera Carla Minet, porque el Centro de Periodismo Investigativo recurrió al tribunal ayer para pedirle al tribunal que detenga la intención de la fortaleza de la gobernadora Jennifer González Colón y de su oficial de prensa o secretaria de prensa de detener a los periodistas que no tienen identificación de prensa. Y yo quiero hablar con Carla sobre eso y esa va a ser la última parte de nuestro programa. Pero antes, como siempre, voy a ustedes y les agradezco muchísimo que estén por ahí, sobre todo que si pueden, donen al proyecto de Bonitas Radio a través de este chat siempre que estemos en vivo. Y como este es el penúltimo día del año, voy a tratar de ser breve con la única información que voy a cubrir, que es el asunto de Esencia, unos contextos históricos importantes que ustedes no deben descartar, lo que dice el Departamento de Recursos Naturales en esa carta que le contesta el pasado 10 de septiembre al desarrollador, diseñador del proyecto, Ricardo Álvarez Díaz, sobre lo que tiene que ver con los puntos que ellos entienden que clarificaron y la agencia se los está recontestando. Es suplementaria. Gracias a todos los que llegaron por ahí. Por ahí está primero Luis Daniel Ortiz. Saludos. Milagro Fontán, Maribé Martínez, Lutía, Ariel Cantagena, Ivonne Padua, José Miguel está por ahí, Morales, Milagro, W. Teresa, Mildred Lozada, Rita Guzmán, Aslin Rivera, saludos. Eres nueva, no te había visto por lo menos. San Juan Paloma, Luis Matías, está por ahí Lizeth de León, H. Huerta, Yani Moreno, J. Jiménez, Marisabel Santiago, Víctor Lozano, siempre Edwin Rivera, Carolín Miranda, Ariel Cartagena, H. Huertas, Meribé, gracias por tu aportación siempre a Bonitas Radio. Gracias por ese apoyo. Recuerden que son literalmente las últimas 48 horas del año. Queremos cuadrar caja, queremos estar en mejor condición para poder seguir este proyecto. Y créanme, el año no fue fácil, pero nosotros queremos seguir aquí. Así es que gracias por su aportación. Jim Blaster, Papo Doner, amigo, gracias por estar por ahí. Espero que esté súper bien. Mi abrazo siempre, Aida. Bueno, miren, yo les decía ayer que por lo que a mí me parece que es importante esa carta, es porque cuando Ricardo Álvarez le hace una petición, realmente no es una petición, es una contestación al Departamento de Recursos Naturales sobre todos los extremos que el departamento trajo entre febrero y marzo, que están contenidos entre el tomo 14 y el tomo 15 de esa declaración de impacto ambiental. El departamento le hace unos comentarios puntuales, que son 61 comentarios, a base de lo que le contestó en verano Ricardo Álvarez Díaz sobre aquello que ellos habían cuestionado sobre
el borrador de la Declaración de Impacto Ambiental. Estamos claros que en ese sentido yo creo que ese documento es importante, amén de que va directamente a todos los asuntos que el desarrollador está trayendo, que le está cuestionando el Departamento de Recursos Naturales. También hace un acercamiento directo a la OCPE, a la Oficina de Gerencia de Permisos, sobre cuál es el alcance que tiene la intervención del Departamento de Recursos Naturales en todos los proyectos de construcción, iba a decir corrupción, quiero que sepan, construcción que se atienden desde el punto de vista de su misión ministerial. Y yo quiero ir a la carta para entonces comentarle lo que me parece importante de acuerdo a esto, a esta carta, a este documento, es un documento de 30 páginas, que como bien dije ayer, nadie lo firma. Ayer yo traté de hablar con algunas personas que conocen estos procesos y hablé, por lo menos pude hablar con 2, porque sí a mí me llama la atención que la carta no esté firmada. Lo único que voy a decir, y yo creo que esto está empezando, nosotros vamos a seguir teniendo muchos descubrimientos de información porque, como bien dije, esos tomos tienen demasiada información que hay que venirla no solamente a traducir, en algunos casos necesito ayuda para elementos técnicos como son los estudios de tránsito, pero también con relación a lo estratégico que yo me imagino que va a ser el cúmulo de personas que están claras de que este proyecto es insostenible para el litoral costero de Boquerón. Específicamente Boquerón, pero obviamente que impacta toda el área oeste. Porque cuando el Departamento de Recursos Naturales tiene esos profesionales, esos servidores públicos que han atendido desde la experiencia y el expertise, el peritaje, el conocimiento, incluso muchos de ellos con participación en la academia, en estudios científicos relacionados a lo que hacen, me parece que hay que distinguir quiénes son esos servidores públicos que hacen el trabajo, que se pueden acercar a este tipo de proyectos, versus los políticos, los comisionados de barrio, en este caso del Partido Nuevo Progresista, que llegaron allí a hacer lo que la fortaleza les ha dicho que hay que hacer con relación a este proyecto. Y para distinguir eso, a mí me parece que este documento lo establece claramente, aun cuando no dice los nombres. Porque en una administración pública de gobierno, donde el partido político se posiciona por encima del servicio público, donde hemos visto cómo la administración de Jennifer González Colón ha intervenido con periodistas, con productores de televisión que tienen periodistas a su cargo, como es el analista Jay Fonseca, que ha intervenido directamente porque le hace mella aquello que el periodismo de investigación, en el caso de Los Datos Son Los Datos, estaba haciendo. Específicamente, ese es el programa de Jay, Cuarto Poder. Pues ustedes se pueden imaginar lo que harían con un servidor público que esté de plano haciendo su trabajo, velando por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico y firme un documento y puedan identificar ellos quiénes son los responsables de haberlos puesto en la posición que los pusieron, estableciendo claramente la diferencia. Nosotros, el departamento, los que sabemos de lo que se trata esto, estamos cumpliendo con la ley. Allá OCPE si no la cumple. Allá el secretario si lo quiere endosar. Pero yo de plano les voy a decir algo. En la resolución, las 71 páginas que tiene ese documento de resolución de la OCPE aprobando esa evaluación ambiental, declaración de impacto ambiental inicialmente,
no hay una sola línea que diga que el Departamento de Recursos Naturales está endosando este proyecto. Y a mí me parece que eso es noticia. No es el último párrafo. Es el primer párrafo de la información. Porque todo lo que nos han vendido y todo lo que el gobierno está vendiendo es que este proyecto es viable y que empuja el desarrollo económico de la región oeste. Y ustedes se van a dar cuenta cómo a través de las historias que vamos a desarrollar y de los programas que vamos a tener que hacer, incluso con expertos, es todo lo contrario. Y que aquí la única agenda que hay es la del Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, Carlos Johnny Méndez, Tomás Rivera Chats, empujando sus donativos y a saber qué más que finalmente llegará a sus arcas. Porque eso es de lo que hay evidencia. Así es que lo primero que quiero destacar es cómo este documento del departamento del 10 de septiembre le hace bien claro, pero bien claro, a la Oficina de Gerencia de Permisos, que lo que están haciendo y hoy el Wirecast, que es nuestro sistema, está bien potrón. Espero que no sea intervención indebida de alguien. Pero bueno, vamos a buscar el documento porque lo tenemos disponible para que ustedes lo vean. W. Teresa, gracias por tu aportación. Vamos a ver si lo podemos sacar de donde lo tenemos en otro lado y lo pueden ver porque realmente, bueno, no está marcado, pero lo voy a traer desde acá porque la verdad que es súper importante que lo puedan ver. Fíjense lo que dice este documento en la primera parte del documento. Aquí no están empezando todavía a contestarle al desarrollador. Esta es una aclaración del tracto, del acercamiento, de la intervención que tuvo el Departamento de Recursos Naturales con OCPE en relación a este proyecto. Y me resulta importante la segunda parte, pero voy a dar el contexto. Aquí OCPE le está haciendo una aclaración en el segundo párrafo a las autoridades de la Oficina de Gerencia de Permisos. Es importante aclarar que los comentarios del departamento emitidos el 5 de marzo del 25 se incluyeron como un anejo en los documentos de trámite. En el Business Single Portal, donde está el Departamento de Desarrollo Económico, tiene todo conglomerado ahí para hacer los procesos de permiso. Los mismos se incluyen en un archivo PDF, el trámite del proyecto. Los mismos no se pudieron incluir directamente en las observaciones de la solicitud debido a la cantidad de caracteres que permite el sistema. Le está haciendo una aclaración y le está diciendo: al presente, el departamento no emite una carta firmada que se integra al SBP, debido a que el proceso lo que conlleva es que los comentarios sean incluidos por el oficial de permiso autorizado por el secretario mediante un acuerdo interagencial en la sección de observaciones. Además, resulta pertinente destacar el personal especializado de la agencia emite sus comentarios en función del amplio poder jurisdiccional del departamento, otorgado a través de las leyes especiales que administra, lo que trasciende a los deberes y facultades indicados en su ley habilitadora. El proceso de evaluación de casos referidos al departamento debe estar basado en el respeto profesional mutuo. Y los argumentos deben ser alusivos a los aspectos cualitativos y cuantitativos que apliquen, no en expresiones que menoscaban el esfuerzo que conlleva el servicio público profesional. De ambas partes debe haber apertura al intercambio de información con el propósito de que se realice una evaluación que contemple todos los factores determinantes que apliquen.
si usted recibe un documento que antes de empezar a discutir los asuntos específicos que le está cuestionando el desarrollador, el mismo arquitecto diseñador que desde el día 1, no desde el 2022, no desde el 2023, desde el 2019-2020 administración de Ricardo Rosselló Nevares, cuando quien empujaba este proyecto se llamó y se llama Roberto Cacho Pérez, que fue el dueño de los terrenos originales donde se pensaba construir y empezar a expandir la huella de un proyecto de esta magnitud. Si usted le están diciendo, y aquí Roberto Cacho Pérez con la hoy esposa del gobernador, su esposa, Ileana Cambó, y otras 2 personas. Eran 3, pero no podía extenderlo más para cortar a estas 2 personas. ¿Y por qué es importante traer el contexto de Roberto Cacho Pérez? Desde que empezó este proyecto a dilucidarse. Porque cuando el Departamento de Recursos Naturales le dice a usted que usted me tiene que respetar OCPE, le está diciendo que le está haciendo la camita, y yo lo sé por información que tengo, apoyando lo que está diciendo el desarrollador en menoscabo de lo que está diciendo la agencia experta. Y yo les aseguro que esto en su día se va a dilucidar. Y Roberto Cacho Pérez, el amigo personal íntimo de Pedro Pierluisi, donante de sus campañas, donante del Super PAC Salvemos a Puerto Rico, 50,000 billetes le metió al Super PAC. Es esa persona que hoy y hace 4 años está hablando sobre precisamente cuáles son los terrenos importantes para los inversionistas, incluidos el del área oeste. Y gracias a mis buenos internautas como Rita, que están pendientes y me apoyan en este proyecto y saben que a mí me encanta traer los contextos correctos de lo que ocurre. Yo les voy a colocar un video solamente para hablar sobre él, porque no les voy a poner, son 6 minutos, pero además de eso, tiene personajes importantes para que ustedes los aquilaten correctamente. Y es un video de hace 4 años, 2021, cuando llegó al poder Pedro Pierluisi, cuando Blanca Ebé, su nuera, se convirtió de la mano de Pedro Pierluisi, incluso en la persona que iba a vender todas las propiedades de lujo en Puerto Rico a través de una empresa que se conoce como Gramercy. Eso que Blanca Ebé trajo a Puerto Rico de la mano de Pedro Pierluisi, no olvidemos la inauguración, precisamente es lo que hace 4 años, bien temprano, le dijo a Roberto Cacho en una entrevista que era importante traer a Puerto Rico. Y Roberto Cacho Pérez no solamente se lo dijo, en esta entrevista le fue tan claro diciéndole a Blanca Ebé López que lo que tenía que pasar en Puerto Rico era que la inversión se estaba dando correctamente porque el gobierno de Puerto Rico era amigo del desarrollo. Y en esta entrevista, Roberto Cacho Pérez, hace 4 años, nos da la evidencia que hoy está ocurriendo a través de la Oficina de Gerencia de Permisos,
que lo que hizo el gobierno de Jennifer González fue precisamente colocar a los desarrolladores primero que a las comunidades de Cabo Rojo y las comunidades de Mayagüez y de todos los territorios, los municipios circundantes. Porque lo que OCPE hizo con el Departamento de Recursos Naturales en esa resolución fue pasar por encima del Departamento de Recursos Naturales, que es la agencia experta con relación a los impactos que va a tener ese proyecto en el área de Cabo Rojo. Y la advertencia, el tracto, el récord del caso, ahí en el portal de OCPE, en los documentos que están en los tomos, 16 tomos, 8.500 pliegos, la evidencia de que esa resolución no pasa precisamente por el apoyo del Departamento de Recursos Naturales es que no puede mencionar ni en un solo caso que el Departamento de Recursos Naturales está súper tranquilo con todo lo que está pasando ahí. Todo lo contrario. De los 61 puntos que avaló el Departamento de Recursos Naturales cuando le contestó al desarrollador, cuando se los cuestiona y le dice no tienes razón por 1, 2, 3 y 4, son menos de 61. El OCPE emitió una resolución diciendo que solamente hay 46 que hay que revisar. Los demás los aprobó. ¿Y por qué eso es importante? ¿Y por qué yo me voy tan atrás como hace 4 años? Porque lo que está claro en el documento que trae el Departamento de Recursos Naturales en el 10 de septiembre del 2025 es precisamente esa preocupación que los que hicieron este documento tienen de que la OCPE no está vinculando las aseveraciones, las determinaciones de incumplimiento ambiental que tiene esta DIA y emite una resolución a favor de ella. Y yo les voy a leer la última parte de esta carta. La última parte que dice claramente, después de advertirle, oiga, yo estoy aquí precisamente trayendo información que es vinculante porque esa es la ley. Fíjense lo que le dice el Departamento de Recursos Naturales a OCPE en la segunda página, antes de entrar en el nitty-gritty de lo que definitivamente está dejando fuera, está malentendiendo la OCPE. El DRNA no solo es una entidad gubernamental concernida dentro del proceso de planificación ambiental, es una de las agencias cuyas recomendaciones emitidas son vinculantes, según lo establece el propio reglamento 8858. En este caso, se ha determinado que debido a la magnitud de ubicación del proyecto propuesto, el mismo ocasionará impactos significativos sobre la flora y la fauna, el uso del suelo y en el recurso agua, entre otros aspectos. El documento ambiental debe ser detallado al evaluar dichos impactos, incluyendo los estudios correspondientes y debe incluir las medidas adecuadas para evitar, minimizar y en última instancia mitigar dicho impacto. En la comunicación presentada el 7 de julio informan que incluyen actualización de nuevos estudios completados y que están realizando estudios adicionales de manera proactiva y voluntariamente. Importante, en eso que dice OCPE, vinculante. Son vinculantes, no las puedes pasar por encima. Y eso, gente, es lo que yo quería significar hoy. Porque lo que está diciendo el departamento, a mí no me puedes pasar la plancha. Tú no estás ahí
para determinar si hay impacto o no hay impacto. Quien lo determinó soy yo, que soy el que tengo el expertise y la jurisprudencia y las leyes y los reglamentos establecen que esa es mi función. Me dan esa fuerza en el proceso de cumplimiento ambiental. Que nadie lo está discutiendo, nadie lo va a discutir porque le pasaron la mano y lo único que quieren discutir ahora, no, eso falta todavía, no te preocupes, eso falta. Ajá. La día no es final, sí, no sabemos que no es final. Lo que pasa es que OCPE está empujando y duro. Y yo quisiera saber cuál es la posición del director de OCPE. ¡Wow! Pues qué sé yo, quizás ninguna. Porque este muchacho a lo que vino fue precisamente hacer lo que la gobernadora le dijera. Ojo, y cuando yo les hablo de Roberto Cacho Pérez, yo le hablo de el donante de Pedro Pierluisi, que hasta el momento, según la consulta de donantes en el Contralor Electoral, no le ha donado a Jennifer González. Pero ustedes pueden estar seguros que los chavitos que le están llegando a Jennifer González también son de Roberto Cacho Pérez. Y es más importante, no se olviden que Roberto Cacho Pérez ha querido decir que él ya no tiene intereses en esencia. Mírenlo ahí en las vistas. Nunca nos olvidemos cuándo fue a las vistas el 3 de mayo del 2025. Así es que, gente, esto pique y se entiende. Y va a ser más tarde o más temprano que nos vamos a enterar. Y nos vamos a enterar porque no hay manera en que esto quede enterrado. En que esto sea lo único porque lo hicieron en Navidad, porque lo hicieron publicando una notificación, que la notificación se publica en un periódico que aceptó el anuncio, a pesar de que la resolución bajó el día 23 y que no es la primera vez, y no sería la primera vez que una resolución baja y se publica una semana más tarde. Y quien quiera cuestionarme lo que estoy diciendo, tengo la evidencia para presentársela. Publicaron el anuncio porque empiezan a correr los términos. Y en 30 días la gente tiene que expresarse con relación a esto. Y lo publicaron, lo aprobaron el día 23. Y aquí está precisamente la certificación de la aprobación. Porque como nada está lejos de saberse, ahí está el famoso tuitero, como le dice una persona en Guariocandanga, creo que fue que le dijo, Aurelio Agelvis Rodríguez. Es un tuitero que, fíjense, también es el director de Secretaría y Servicio al Cliente del gobierno de Puerto Rico a través de OCPE. Lo publicaron lo resolvieron el 23, el último día de trabajo de la semana pasada. Lo publicaron el 24, empezaron a correr los términos, no publicaron la resolución hasta ayer o hasta esta mañana. El gobierno de Jennifer González con la transparencia. Pero vamos a hablar con Carla Minet para hablar de transparencia. Importante porque el CPI radicó una demanda precisamente para cuestionarle a la gobernadora y a la fortaleza, a Marielis Padrón. Hola. Buenos días, Carla Minet, estás en Bonita Radio. Buenos días. Bueno, yo estaba dándole un trasfondo a nuestros internautas, pero yo quisiera que tú nos dijeras cómo es que llegan los colegas a la fortaleza, les niegan la entrada, bajo qué argumento, y ustedes tienen que demandar para solicitarle al tribunal que esto es inconstitucional. Vamos a empezar por el cuento de cómo fue. Pues mira, Carmen, desde hace ya varios meses, específicamente desde marzo, según mi mejor recuerdo, la fortaleza empezó a incluir en las convocatorias de prensa la frase de que los periodistas tenían que estar
identificados con su credencial de prensa para poder acceder a la fortaleza. Sí, que también, Sin embargo, y que también hay que informar. Sí, vamos. Además, eso sin embargo no se había puesto completamente en vigencia, por lo menos a ninguno de nuestros periodistas se les había impedido la entrada, sino que siempre que se presentaban a la fortaleza y mostraban su credencial de prensa del CPI, entraban sin problema alguno. Okay. Sin embargo, hace ya aproximadamente 3 semanas empezaron a confrontar problemas. El primero que el problema se encontró con el problema fue el periodista Luis Valentín, que al intentar ir a cubrir una conferencia de prensa, como ha hecho por los pasados meses, se le dijo que no podía entrar porque no tenía el carnet de prensa del Departamento de Estado. Okay. Él pidió que se reconsiderara y le permitieron entrar. Una segunda vez fue acompañado de nuestra directora editorial, Wilma Maldonado, y pasó lo mismo. Le dijeron que no podía entrar, se les pidió que reconsideraran y los tuvieron 1 hora esperando y prácticamente se perdieron la conferencia de prensa. Pero finalmente se les permitió entrar. Y en la próxima ocasión en que el periodista Luis Valentín fue, entonces ya definitivamente no se le permitió la entrada. Luego de eso, el periodista y editor del CPI, Noel Algarín, también fue por su cuenta a cubrir una conferencia de prensa donde iba a estar la secretaria del Departamento de la Familia, y tampoco se le permitió entrar porque se le pidió el carnet del Departamento de Estado. Él le indicó que no lo tenía, y no le permitieron la entrada, a pesar de que él pidió que se reconsiderara y no le permitieron entrar. ¿Quién habla? Varias instancias. Y entiendo que es Marieli Padró, la secretaria de prensa de Fortaleza, quien les dice que hay un reglamento. ¿Dónde está el reglamento? Ese reglamento se le indicó a nuestra directora editorial, Wilma Maldonado, que existía tal reglamento, pero ella lo ha solicitado en múltiples ocasiones y no se le ha provisto. Él le ha dado seguimiento mediante mensajes de texto y no se le ha entregado en ningún momento. Así que nosotros no hemos visto, no conocemos ese reglamento. Nunca un reglamento como ese se nos había mencionado en toda nuestra historia como periodistas. Yo llevo 25 años, Luis Valentín lleva otros 15, o sea que realmente es algo que no es el uso y costumbre en la Fortaleza. Y el planteamiento al tribunal, que obviamente es un interdicto, es un recurso extraordinario, es que es inconstitucional. ¿Sobre la base de qué? Bueno, de que no se nos puede exigir un carnet de prensa para poder cumplir con nuestro trabajo como periodistas. En Puerto Rico la profesión periodística no está colegiada, así que el Estado no puede regular quién es periodista, quién ejerce como periodista. Así es que en ese sentido definitivamente es inconstitucional la acción que ha tomado la Fortaleza continuamente. Y pues estamos pidiendo que cese esta práctica. Yo te voy a dar en términos generales lo que a mí me parece ha venido pasando en estas conferencias de prensa sobre la pregunta de si esto va increciendo. Ha habido intervención con personas que tienen un producto de contenido en las redes sociales, que tenían una identificación o que los dejaban entrar en un momento dado y ahora no los dejan entrar, o los dejan entrar pero no los dejan hacer preguntas, por un lado. Y en otro asunto, Juan Costa, que es un fotoperiodista que tenía una práctica de hacer preguntas en las conferencias de prensa, tuvo un problema con la gobernadora y sencillamente de un tiempo a esta parte Juan Costa o no va a la Fortaleza o no lo dejan hacer preguntas. Esto es lo que abunda en una administración que solamente lleva 1 año. Esto sin hablar de lo que está pasando con la
ley de transparencia y lo que ya pasó, que la gobernadora firmó las enmiendas que básicamente limitan el acceso a la información. ¿Te parece que es una práctica que estamos viendo increciendo en esta administración, Carla? Sin duda ¿verdad? Hay una guía clara en todos estos actos, en un patrón de limitar la cobertura periodística, de censurarla y de buscar todas las maneras posibles por manipular la narrativa pública sobre la gestión de esta administración. Tenemos que unir todo eso que describes a todo el esfuerzo de propaganda que ha hecho esta administración, toda la inversión de dinero público en aspectos publicitarios y de relaciones públicas, en contratos, la forma en que se hace continuamente, desde prácticamente el inicio de esta administración, ha parecido todo este año como que la gobernadora está en campaña política, porque está continuamente en media tours, en programas de entretenimiento, en programas donde no se cuestiona de ninguna manera ni se discute a profundidad el trabajo o la política pública de esta administración. Así que yo creo que todas esas cosas juntas, ¿verdad?, hacen una foto que deja mucho que decir y que definitivamente apunta a un patrón de la administración de turno de evitar la fiscalización, de evadirla a toda costa y de hacer propaganda para contrarrestar cualquier tipo de señalamiento y cualquier tipo de cuestionamiento a la gestión pública que se está llevando a cabo. Y es también un patrón, en cierta forma, ¿verdad?, que se asemeja al que ha estado implantando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así que también hay unas similitudes en muchas de las acciones y políticas que está tomando esta administración en distintos ámbitos, pero también en el que tiene que ver con la prensa en Puerto Rico. Carla, muchas gracias y bueno, nos mantendremos a la voz y pendientes de lo que ocurra. Gracias por estar pendientes de estos temas. Vale. Gracias y buen día. Y buen día. Bueno, vamos a empezar por decir que en efecto, como muchos de ustedes me han planteado, y por eso le quería hacer la pregunta a Carla Minet, lo que ha pasado en la Fortaleza ha sido que todos aquellos que le han preguntado a la gobernadora lo que ella no quiere que le pregunten, definitivamente no están allí. No son los que son bienvenidos a las conferencias de prensa. En ese sentido, de acuerdo con Carla Minet, lo hemos discutido muchas veces acá, que lo que construye la Fortaleza desde el gobierno de Puerto Rico es pura propaganda, como si estuvieran en campaña política. Y cuando usted confunde la campaña con la función pública, no solamente tiene un problema de conceptual, un problema de fondo, es que tiene un problema porque lo que está tratando de hacer es engañando a la gente sobre la función pública. Todo aquello que le cuestione a la gobernadora, como le cuestionaron hace 2 días lo que ella entendía por seguridad y le contestó a la periodista con la mala crianza de si quieres hazme un examen y yo lo paso y te hago una monografía sobre el tema de la seguridad. Esa es la gobernadora de Puerto Rico, contestándole a una periodista. Pronto no verán esa periodista en las conferencias de prensa de la gobernadora, porque cogen el teléfono y llaman. Y quien está allá, porque estos son todos medios tradicionales, es un amigo de la campaña de la gobernadora, Jennifer González, y sencillamente la sacan para que no haga más preguntas. ¿En el pasado pasaba? ¿Ocurría? Sí, claro que sí, ocurría. Pero habían periodistas, y no solamente periodistas, gerenciales en los departamentos de noticias que ya no existen porque fueron sustituidos por los analistas de los medios, de los partidos políticos en los diferentes medios, que decían, no, esa es la periodista y nosotros asignamos aquí. Fortaleza no nos dice a quién nosotros vamos a asignar. De los 2 partidos, porque sé que ocurría y ha ocurrido también en el Partido Popular.
Pero el Partido Nuevo Progresista llenó de eso los medios tradicionales. Y ahora no pueden controlar que habemos otros que tenemos no acceso al poder, ese poder que ellos alegan tener, porque son gobernadora hoy, presidente del Senado hoy, presidente de la Cámara hoy. No, no es ese poder. Tenemos acceso a la información y nos hacemos las preguntas que el pueblo quiere que le contesten a aquellos por los que votaron en las pasadas elecciones. Pero tratan de reprimir esa pregunta. Esos no están, no dejan entrar a Luis Valentín, no dejan entrar a Wilma Maldonado, a otros colegas, y sacan o no le contestan preguntas a José Luis, que tiene un proyecto de contenido, que él quiere hacerle preguntas y ha determinado que quiere ir a la fortaleza a hacer preguntas. Y tampoco le contestan. El caso de José Luis se amplía porque precisamente la fortaleza le negó aparentemente en un momento no solamente la entrada, le negó la identificación de prensa que tiene un comité que en algún momento tuvo un reglamento o que tiene un reglamento vigente que incluyeron ahí a 2 o 3 periodistas. El problema de ese reglamento, y es lo que está cuestionando José Luis a través de sus abogados en el Tribunal Supremo, es que aparentemente utiliza la ley de tránsito, que es la ley que se creó en los años 80, una enmienda a la ley de tránsito para otorgarle tablilla de prensa a los periodistas. La recuerdo como ahora, que nunca la quise porque siempre dije, pero porque yo tengo que ir por ahí identificándome como prensa si yo lo que quiero es tener información? Y la gente cuando ve una tablilla como esa, se asusta. Nunca la tuve. En el 2000 cometieron, no sé si por error, de enmendar, pero hacer un reglamento en el 2002 que estableció ese comité e incluyó a periodistas. Pero esa ley, quien la hace aplicable es el Estado. El problema es que en ese comité había periodistas y no debemos confundir. Si hubo periodistas que estuvieron dispuestos a estar ahí y antes no pasó nada, pues miren, yo creo que se equivocaron. Los periodistas no tenemos por qué estar diciendo quién es periodista y quién no. Y el cuestionamiento que está haciendo precisamente en el Tribunal Apelativo, que tiene el caso desde mayo pasado y no ha metido las manos, no lo quieren tocar ni con un palito largo. Es precisamente si a base de esa ley se podía extender una identificación de prensa versus una tablilla, porque es que yo sepa, yo no sé si la jurisprudencia cambió, alguien que es abogado por aquí que me diga, que yo sepa, usted no puede hacer un reglamento que extienda la capacidad de la ley. Si la ley dice que es para tablilla, no es para hacer una identificación de prensa y entonces incluir ahí a estos 4 o 5, no, para que se vea mejor, que hayan periodistas, no, hombre, no. Esas son las intervenciones, por eso yo soy enemiga de participar con el Estado. ¿A qué? Pero si el Estado tiene una función y yo tengo otra, ¿y sabe qué? Mi función se encuentra con la del Estado y no es la misma. Conflige en ocasiones, porque yo le voy a preguntar al Estado cómo gasta el dinero y al Estado no le va a gustar. En eso estamos ahora. ¿Pero qué hace la gobernadora? No, yo no voy a dejar entrar a todo el que no tenga identificación de prensa, a todo el que no me avise. Hasta ese extremo han llegado. Así es que, gente, yo quería mi último programa, me falta una intervención que voy a tratar de hacerla hoy, aunque la grabe mañana. Porque yo quiero despedir el año con un mensaje dirigido a ustedes, que lo voy a hacer en algún momento
y lo voy a traer antes de las 12 de la noche de mañana. Pero yo pensaba que nos íbamos solamente con el caso de Esencia. Cuando entonces tengo la información de que tiene que recurrir al tribunal los compañeros periodistas del CPI porque no le da la gana a la gobernadora de recibirlos allí. Oiga, yo tengo identificación de prensa. Yo quiero que ustedes sepan que a mí me la querían negar. Y la saqué exclusivamente. No porque yo me crea que el Estado tiene que decir quién es periodista y quién no. Es porque muchas veces tenía problemas de llegar porque no querían dejarme entrar incluso a la fortaleza porque no tenía la identificación. Pero a mí me la querían negar y me la quería negar un compañero periodista. Él sabe quién es, no voy a decir ni quién es. Porque él no consideraba a base de la ley que Bonita Radio era un medio de comunicación. Él sabe quién es. Eso pasa. Porque saben que nosotros estamos haciendo cosas que a los compañeros de los medios tradicionales, a los que quieren hacerlo, no los dejan. Hay unos que están muy tranquilos con que no los dejen. Porque nosotros estamos realmente colocando información donde tiene que estar, que es en ustedes. Yo, sencillamente, cuando termino eso, mi función, tengo otras cosas que hacer y las hago. Pero ¿saben qué? Con la seguridad y la honestidad que saqué la información que ustedes tienen derecho a saber. Y eso es lo más importante. Si les sirve de algo, la reflexión tiene que ser definitivamente: ¿qué país queremos en el 2026? Si el país que le esconde las resoluciones de un proyecto tan detrimental como lo han dicho los científicos para el oeste, como es el proyecto Esencia, que está atravesado de punta a punta por los donantes del Partido Nuevo Progresista a favor de Pedro Pierluisi, quien le dio los primeros, bueno, no, fue en el 2019 que le dieron la exención. En el 2020, la exención contributiva, Wanda Vázquez Garcet y la compañía de turismo, 197 millones a Roberto Cacho. Y más tarde, Pedro Pierluisi, 497 millones en exención contributiva de Esencia. ¿O queremos un país que realmente podamos caminar y discurrir sin más cemento y más posibilidad de que el cambio climático se lleve no solamente Esencia, a todo lo que está hecho a su paso en contra de la naturaleza? Yo me voy, como les digo, vamos a estar haciendo una reflexión breve para ustedes antes del 31, antes de las 12 de la noche. Pero en términos de las informaciones, estoy segura, a pesar de la gente que me acompaña y de mi querida compañera y mi familia, mis amigos, mi familia, que realmente he contribuido a sus vidas y ellos han contribuido a la mía. A pesar de que no quisieran que trabajara casi todos los días que estoy de vacaciones, pero sí tengo que trabajar. Les prometo que para cuando regresemos voy a tener información después del día 6, del día 7 realmente, que cuando regresamos, más en profundidad sobre el asunto de Esencia. Otras investigaciones que tenemos preparadas, estamos trabajando, también saldrán en su momento. Pero yo los vuelvo a ver el día 5. El día 5 voy a hacer un programa por la mañana, porque la víspera de Reyes, pues todavía voy a trabajar. Pero recuerden, Rodrigo viene por ahí a las 12. Ya le cogí 3 minutos. Que vamos a seguir en este esfuerzo, que lo que puedan contribuir a nosotros lo pueden hacer a través de bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com. Siempre recuerden, a través de el chat cuando estemos en vivo, ATH Móvil, Bonitas Radio y Periodismo 21. Quédense por ahí para que hablen con Rodrigo. Súper felicidad en este nuevo año. Que la pasen súper bien mañana. Que tengan una excelente velada. Que si se quedan en la casa, perfecto. Pero si salen, no beban. O por lo menos si beben, bien moderado, porque hay que conducir hasta el hogar. Gracias y nos vemos el año que viene. Esta tarde a las 5. Buena conversación con la colega comunicadora Brenda Reyes Tomasini sobre el año de Jennifer González.
Les va a gustar, y es un poquito largo. Allí nos vemos. Gracias. Este programa fue traído a ustedes por Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.